Hola, soy la hermana Sandra Madoni de la Iglesia Nueva Creación y mis pastores son Manuel y Consuelo Marruero. Yo doy los estudios del libro de Juan, del Nuevo Testamento, y saludo a mis hermanos de la congregación. Voy a hacer una pequeña oración antes de empezar. Padre Celestial, gracias Señor por este momento que tú nos permites estudiar tu palabra. Te pido Señor que aunque muchos de nosotros ya hemos leído esto tantas veces, tengamos una nueva revelación mientras estamos estudiando esta palabra. Te pido, Señor, que extraigas agua fresca de la roca de Cristo Jesús para que nosotros tengamos, Señor, el entendimiento de una vida nueva. Gracias, Señor, porque la audiencia es tierra fértil y da fruto a 100 a 100 por 1. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Gracias, Jesús. Bueno, hasta ahora la tensión se viene acumulando. Los judíos habían entregado a Jesús en las manos de Pilato después de haber pasado por Herodes, aunque Juan omite ese detalle, está en los otros evangelios. Voy a empezar a leer el versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Número 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y la vistieron en un manto púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Bueno, hasta aquí llegamos, del 1 al 4. Esta parte no tiene subtítulo, empieza el capítulo 19 sin nada que viene antes. Eh, y continúa hasta el 16. Después viene la crucifixión y la muerte de Jesús del 17 al 30. Desde el primer versículo vemos aquí que hay dos situaciones. Parte del castigo de la crucifixión, previa a la crucifixión, era el azote, era el castigo por el látigo. Pero había dos intenciones. Los judíos estaban haciendo todo lo posible para que Jesús muriera y Pilatos estaba, no sabría, vamos a desarrollar cómo él se sentía, pero en este momento él estaba como entre la pared y la espada, como decimos nosotros. No tenía una salida porque los judíos lo apretaban por un lado y al mismo tiempo él tenía la presión de que él sabía que algo malo estaba ocurriendo y que lo estaban usando para hacer un mal. Eh, el hecho de que los soldados se burlen de él y todo eso es muy común en los soldados romanos. Ellos torturaban a los prisioneros, se burlaban de ellos y hacían otras humillaciones, pero lamentablemente ellos siguieron el trabajo de los soldados de Herodes. En los otros evangelios tenemos más detalles. Juan omite mucho las partes más fuertes porque él quiere ubicarse en Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, y no da muchos detalles sobre eso. Eh, los soldados de Herodes continúan, habían despreciado al Señor, le habían puesto una capa que según los entendidos era de color blanca. Lo que lo pusieron los judíos era un manto púrpura o escarlata. Lucas no lo menciona. El púrpura o el carmesí es emblema de la realeza. Es posible que hayan tomado un campo, una capa militar que se llama Paludamtum. Probablemente el manto que le pusieron, ya le dijimos, en la casa de héroes era blanco. Eh, Bendito sea el Señor. El versículo 3, según el expositor del Nuevo Testamento, dice que eh, este verbo del versículo 3, y le decían salve rey de judíos y le daban bofetadas, y no se está muy claro, yo lo busqué en el original, no se está claro si usan las manos para hacerlo, aunque dice bofetadas. En el original dice que le pegaron, así que no sabemos si es con cañas o no. Sin embargo, en Marcos 15:19 se dice que le pegaron con una caña. Eh, Bendito sea el Señor. Dice que los comentaristas dicen que esta escena en el Sanedrín, ¿no? De los Herodes, los soldados de Herodes, los alguaciles y todos los principales que lo torturaron
en el palacio de Herodes coincide con los maltratos de los profetas. Después dice aquí, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito haya en él. Pero es interesante que Pilato está usando un lenguaje legal, no hay ningún delito, porque Él es el Cordero perfecto y está por ocurrir una transacción legal. Jesucristo está por pagar por nuestros pecados y Él tiene que ser perfecto y ni siquiera el gobernador romano le encuentra falla a Él. O sea que eso certifica que Él es el Cordero perfecto. Más adelante, en el 1938, Pilato le da permiso a José de Arimatea, un discípulo de Jesús en secreto, para quitar el cuerpo de Jesús de la cruz. Número 4, Jesús. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre, el famoso exe homo, habrán visto muchas pinturas de eso. Les presenta al hombre y también representa la humanidad de Cristo. Aquí está el hombre, él tenía que padecer como hombre para poder justificarnos y limpiarnos de nuestro pecado y nuestra maldad. Él quería a toda costa de ellos. Pilato pensaba que con ese azote tan severo, tan fuerte, iba a ser suficiente. O sea que él incluso salió Jesús con él humillado, ¿no? Con la corona de espinas, que esas espinas que hay de una planta que son más o menos de este tamaño, que hasta penetran el cráneo. Yo sé que le estaba sangrando aquí, ya le habían pegado en Herodes, le dicen, según la escritura de la profecía, que le habían mesado las barbas, le habían arrancado la barba, estaba todo golpeado. Si ven la pasión de Cristo se parece mucho a eso. Y él le dice, bueno, aquí está el hombre, suficiente, ya basta, déjenlo ir. Y cuando vieron los sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale. Dieron voces, quiere decir gritaron, crucifícale, crucifícale. Según el Cambridge Bible for Schools and Colleges, Pilato pasa de la piedad a la amargura porque en el 14 él lo entrega como aquí vuestro rey. El versículo 6 dice, cuando vieron los principales, crucifícale, voy a seguir. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle porque yo no hallo delito en él. O sea que él no le encuentra, lo vuelve a recalcar, yo no veo nada malo en él. Versículo 7, le dice también en el 6, perdón, crucificar, pues le dijo, tomadle vosotros y crucificarle porque yo no haya delito en él. Y aquí está la paradoja, porque los judíos dijeron que ellos no tenían autoridad legal para este tipo de pena capital, que es un castigo romano, no es un castigo judío. General, si ellos solamente querían supuestamente castigar a Jesús por blasfemo, deberían haberlo apedreado y nada más. Pero esto iba más allá, esta conspiración iba más allá de eso. Ellos querían ponerlo como ejemplo. Entonces aquí hay una paradoja, como dicen los comentaristas. En Marcos 15:11, los sumos sacerdotes alborotan la multitud para que suelten a Barrabás. En Mateo 27:24, Pilato se lava las manos. En el mismo evangelio de Mateo, en versículo 19 del capítulo 27, su esposa le manda el mensaje de que no tenga nada que ver con ese hombre justo. En el versículo 16, Mateo dice que Pilato sabía que lo habían entregado a Jesús por envidia. En el versículo 26 dice, Jesús es azotado y entregado para ser crucificado. O sea que Mateo da un resumen, no da todos los detalles que está dando Juan. En Lucas 23:20, Pilato apela a ellos otra vez después de que los judíos clamaban por Barrabás. Barrabás, según el versículo 19, era un rebelde que había estado en prisión, o sea, un sedicioso, que siempre había gente que se rebelaba contra Roma y también culpable de asesinato. Versículo 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Los judíos recurrieron a la ley de Moisés en Levítico 24:16, donde los blasfemos deberían ser apedreados. Él se llamó Hijo de Dios, ya ellos le habían inculpado de eso a Jesús en Juan 5:18 y en Juan 10:33, que le decían los judíos buscaban apedrearle por este cargo a pesar de sus buenas obras. O sea que ellos
no les interesaban los milagros y las señales que Jesús estaba haciendo, que hasta ese momento ningún profeta había hecho, nadie había hecho. Esas sanidades eran únicas, aún así ellos no aceptaban eso, lo único que veían era la parte religiosa de que, wow, Él es hijo de Dios, ¿cómo puede ser eso? Versículo 8. Cuando Pilato oyó decir eso, tuvo más miedo. Y aquí viene lo interesante, porque como me acuerdo cuando yo era pequeña y yo escuchaba esto, miraba las películas de Jesús, y yo decía, pero ¿por qué tiene miedo él? No entendía hasta que, bueno, cuando uno va a la escuela y estudia mitología, eh, los, los romanos venían de la religión pagana de los griegos, también se cambiaron, son los mismos dioses con otro nombre, y había dioses que eran semi-hombres, ¿no? Había un poco de divinidad y un poquito de hombre. No era el caso de Jesús, por supuesto, pero él sabía que había algo divino ahí, algo sagrado y tenía miedo porque él creía que había divinidad de forma humana y creía que los dioses se vengan. Ese era el problema, los dioses se van a vengar de mí, yo estoy matando a un hijo de un dios o algo, esto es un problema, y él tenía miedo de eso. No sabía exactamente a lo que él temía, pero sabía que ahí había algo sagrado, por eso él trataba de liberar a Jesús. Versículo 8. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas no le dio respuesta. Entonces él desesperado va y le dice, pero dime dónde vienes, porque yo creía en el Olimpo y que los dioses de aquí, de allá y todo eso. Ellos tenían muchos dioses y si tomaban un pueblo los incorporaban, como también habrán incorporado a Jehová. Había muchos romanos, muchos paganos que se convertían y se convertían en judíos prosélitos, o sea que era como un dios más, pero pues decía, yo estoy tocando algo especial aquí y no sé cómo salirme de eso. Respondió Jesús, perdón. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, o sea, yo soy el gobernador, me tienes que hablar. Eh, Pilato presume, sí, el origen divino y trata de buscar información. Y le dice al Señor Jesús en el 11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, por lo tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Bueno, y aquí piensen que lo que está el Señor diciendo, que el pecado, el daño que está haciendo, estamos hablando de Judas, estamos hablando de los religiosos, ¿verdad? Y él también, y Pilato también está involucrado en este pecado porque él está colaborando con todo eso. Ahora, para que este hombre no colabore con todo eso, eh, necesitaba un milagro y él no estaba en eso. Y yo incluso busqué en la historia, en la tradición, a ver qué pasó con Pilato y hay información que unos dicen que se convirtió antes de morir, otros que se suicidó, no se sabe bien, entonces no tenemos esa información. Eh, Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Los paganos siempre entendían que había un Dios supremo arriba de los dioses menores. Jesús les estaba hablando claro de su pecado y el pecado de Judas. Ya hablamos del pecado de los líderes. El tener pecado, esa expresión es típica de toda la escritura de Juan. Lo vemos en Juan 9:41, Juan 15, versículos 22-24 y 1 de Juan 1:8. En los versículos 12 y 13, entonces procuraba Pilato soltarle y los judíos daban voces diciendo, Pilato intenta varias veces soltarlo, pero la presión de los judíos era grande. Los judíos presentaban excusas falsas y calumnias. Primero le decían, porque es el hijo de Dios. Y el Pilato dice, eso no es suficiente porque yo no tengo nada que ver con la religión de ustedes. Y lo que él hacía era tratar de apaciguar la multitud. Entonces trajo a Jesús al Gábata, que está aquí, que era el enlosado. Era la preparación de la Pascua, la hora sexta, y entonces él está tratando de apaciguarlos, pero no lo logra. El 14, él le dice, he aquí vuestro rey, le trae el mismo Jesús humillado, todo lastimado, he aquí vuestro rey.
Pero ellos le gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales y los sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llamaron. Él se sintió utilizado, empujado por los judíos para hacer esto, eh, y, y él no tenía salida, él no sabía cómo salir de esta situación. A pesar de ser los judíos una minoría y él, el gobernador, que él podría haberse resistido, él tenía miedo de la turba, y tenía miedo de perder el control del pueblo, porque si no se metía en problemas con el emperador. Eh, Según el Barnes Notes, la hora sexta era aproximadamente las 12 del mediodía, pero según Jameson and Foster and Brown, debería ser como las 9, o sea que no sabemos cómo los evangelistas tenían acuérdense que no había reloj en ese momento, era algo que se calculaba, para que concuerde con los sinópticos, a lo mejor tendría que haber sido a las 9. El problema de los judíos, ahí está la hipocresía de aceptar al emperador como rey cuando la noche anterior no querían contaminarse con los gentiles, pero sí estaban aceptando un rey que no era Jehová, un rey que no era el Señor. Estaban aceptando al emperador, que los emperadores eran personas de dudosa moral, personas corruptas, crueles. No había ninguno que haya sido bueno, paciente, gentil. Eran todos personas tremendamente crueles, totalmente inmorales, y que el pueblo diga: preferimos al emperador que a ti. Se nota la crueldad y el rechazo del señorío de Cristo, ¿verdad? Según Ellicott, la crucifixión se ejecutó a través de los sacerdotes, pero a través de los soldados romanos. Ahora tenemos la escena de la crucifixión que existe en los sinópticos, y voy a leer el versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. La cruz lo busqué porque hay una controversia de que se llevaba toda la cruz o se llevaba solamente la parte de arriba. Eh, Según los comentaristas, no es toda la cruz, es solamente el palo, el madero de superior, porque la cruz tenía como una forma de T y iba a la parte de arriba. Juan no menciona a Cireneo, como lo menciona el libro de Lucas 23. El lugar de ejecución pública era el Gólgota, que se llama calavera no porque hubiese calaveras afuera, estaba prohibido en la ley judía dejar huesos afuera. Es que si usted incluso va a Israel y ve ese monte, usted le ve en la parte de afuera y parece una calavera. Ok, versículo 18. Y allí le crucificaron, y con él a los otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Ahora, en el libro de Juan nos dice que son ladrones. Probablemente eran culpables de los mismos crímenes que Barrabás, castigo por sedición. Generalmente se colgaba el crimen, se ponían un anuncio y una cuerda, y se llevaba el cargo todo el tiempo durante toda la caminata hacia la crucifixión, y se lo colgaba con eso. Eso no fue el caso de Jesús, porque después Pilato le hizo el cartel, porque no menciona el cartel antes, hasta ese momento, que se lo ponen a él, y está en 3 idiomas donde dice Rey de los judíos. Escribió también Pilato en un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno. No quiere decir que Pilato lo hizo, sino que él lo mandó a hacer, ¿ok? El rey Nazareno, rey de los judíos. No sabemos si es en torno de burla o un poquito de represalia porque se sintió usado por los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título por el lugar donde Jesús fue crucificado, y estaba fuera de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Son los 3 idiomas que se hablaba en ese momento. El latín era para los romanos, el griego koiné, que era el idioma general, era la lengua franca de todo el mundo, era el idioma común. No era un griego avanzado o formal, sino un griego de la gente común. El hebreo para
fiestas religiosas, y el arameo era lo que hablaba Jesús todo el tiempo. Si ven la película de la Pasión, él habla en arameo todo el tiempo. El hebreo se usaba para los ritos, para los servicios religiosos, los cánticos, los salmos y todo eso. El 21, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dice: yo soy rey de los judíos. Y ya Pilato estaba harto, dijo respondiendo, Pilato dijo: lo que he escrito, he escrito. Lo que escrito está, y eso quedó como una frase, déjenlo ahí, no lo voy a cambiar. 23, ok, según el historiador Filo, Pilato era un hombre obstinado que reforzaba su autoridad, así que eso también tiene que ver con su personalidad. Después tengo unos datos de la crucifixión. Los romanos dejaban los cuerpos como ejemplo. Esa colina donde crucificaron al Señor era muy expuesta, todo el mundo lo podía ver de lejos, y se siguió usando por muchos siglos, hasta en el siglo de 300 y tantos, donde Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo, la abolió. O sea, se dejó de hacer. Lucas cuenta de la conversión de uno de ellos. En Lucas 23:3, sí, esas dos personas que están ahí, uno a cada lado, uno de ellos se convierte. En Lucas 23:34, uno de los convictos, uno de los que están en la cruz, le pide al Señor que se acuerde de él, y él le dice: de verdad te digo, hoy estarás en el paraíso. Y también donde es en Lucas, donde Jesús le pide al Padre que perdone los pecados de las personas que lo están crucificando porque no saben lo que están haciendo. 23, 24, ok. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Bueno, según Meyer, el vestido era de una sola costura porque era típico de los sacerdotes. Sé que eso es otro indicio de la realeza de Cristo, de su sumo sacerdocio. Josefo decía que los sacerdotes usaban esto. Josefo es un historiador de la época, que usaban estos vestidos, estas túnicas. Y en esta escritura que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, es del Salmo 22, 18, que se le conoce como el Salmo de la Cruz. Cuando tengan tiempo, lean el Salmo 22 porque van a ver una perspectiva diferente. Cada vez que vemos la crucifixión en todos los sinópticos y en el libro de Juan, vemos que hay una persona de afuera, un testigo externo, mirando la cruz y todo lo que está pasando. Cuando ustedes leen el Salmo 22, ustedes van a ver la perspectiva desde la cruz hacia abajo. Entonces van a ver, es una profecía mesiánica que se escribió siglos antes de que Jesús muriera por nuestros pecados. Pero si ustedes lo buscan, en el Salmo 22, yo les voy a leer un pedacito porque es un poquito largo, ¿no? Es para leerlo y meditarlo y darle gracias a Dios por el sufrimiento, porque expresa todo lo que ocurre. Y la frase clásica es el versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El famoso ¿por qué me has desamparado? Lama sabactani, que es en arameo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Y yo voy a saltar a las partes de la cruz. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Por qué? Porque en la cruz
los huesos se estiran y se descoyuntan. Mi corazón fue como cera, empieza a haber un paro cardíaco, derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi vigor, sé que se seca, no tiene fuerza, le da sed a la persona que está en la cruz, y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Después dice, horadaron mis manos y mis pies, o sea que hicieron agujeros en las manos, en sus manos y sus pies. Esto no le pasó al rey David, este es un salmo de David, él está viendo la profecía en el espíritu. Mas tú, Jehová, no te alejes, libre de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Y esto se ve ahí como las partes, el que tiene la Biblia de estudio van a ver todas las partes de Jesús en rojo, y ahí está el cumplimiento de la profecía. Después lo que le quería mostrar es hasta aquí. Cuando dice que tenían 4 partes, bueno, si vemos aquí, Jesús siempre usaba como rabino, tenía su talit, siempre. Es costumbre, con eso ellos oraban varias veces al día y oraban constantemente, y Jesús especialmente oraba fuera de los ritos religiosos, oraba de mañana, se iba a la montaña temprano a orar, y ese era el manto de oración, ese es el secreto de la cámara. Ellos se ponen el, el talit arriba y para que se puedan concentrar, y así oraban. Y ustedes ven que tiene la vestimenta, tiene la túnica, tiene como una capa, tiene algo para cubrirse la cabeza, tiene las sandalias, o sea que había varias partes. Esas son las partes con las que se quedaron. Ahora la parte de la túnica que se ve acá es la que no pudieron, la que no quisieron romper, la dejaron así. Y aquí está, no sé si lo ven bien ahí, los soldados romanos jugándose la túnica de Jesús con los dados. Los dados todos los conocemos hoy en día, pero se veían de esa manera. Era una de las pocas diversiones que tenían los soldados romanos. Bueno, eso es todo por ahora, porque es un capítulo un poquito largo. Seguimos después con los que estaban al lado de Jesús en la cruz, el costado de Jesús traspasado y Jesús sepultado. Que el Señor me lo bendiga mucho. La paz del Señor reina en sus hogares y en sus corazones. Amén.